Hola, hola, mi gente maravillosa, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Si son nuevos en el canal, bienvenidos sean. Y si ya son de la casa, saben que me encanta compartir con ustedes estos momentos de charla entre amigos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado rondando mucho por mi cabeza y creo que también por la de muchos de ustedes. Se trata de un tema que involucra corazones, reflectores y, como siempre, un poquito de drama, sí, adivinaron. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que nos tiene a todos encantados, y de una confesión que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Resulta que según parece Hande habría reconocido que no siempre fue justa con Kerem Bürsin, su compañero en la famosa serie Sen Kalkapm, y eso, amigos míos, es un bombazo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a los detalles, les pido un favor gigante: si les gusta este tipo de contenido, si les gustan los chismecitos bien contados y el análisis profundo de las noticias del mundo del espectáculo, no se olviden de darle al botoncito de suscribir. Es gratis, nos ayuda un montón a crecer y además, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con esta historia que nos va a dar mucho de qué hablar. Así es, mis queridos chismosos, la bomba explotó y el eco todavía resuena por las redes sociales. Hande Erçel, la reina de nuestro corazón, la que nos ha hecho reír y llorar con cada uno de sus personajes, aparentemente ha abierto su corazón y ha reconocido que en ciertos momentos no fue la mejor compañera para Kerem Bürsin. Y miren que no es poca cosa. Porque todos vimos la química que desprendían en pantalla, esa chispa que traspasaba las pantallas de nuestros televisores y celulares. No es un secreto que muchos fantaseábamos con que ese amor que veíamos en la ficción se convirtiera en realidad, y de hecho, así fue. Por un tiempo disfrutamos de verlos juntos, radiantes y enamorados, pero como suele pasar en las historias reales, no todo fue color de rosa. Y ahora, parece que Hande está dispuesta a contar su versión de la historia, una versión donde ella misma se reconoce como la que no siempre tuvo la razón. Pero antes de profundizar en las supuestas declaraciones de Hande, quiero que hagamos un pequeño repaso, ¿les parece? Retrocedamos un poco en el tiempo a esa época dorada en la que Sen Kalkapm nos tenía enganchados a la pantalla. Recordarán a Eda YLDZ, esa joven florista soñadora y con mucha garra, y a Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador que poco a poco se fue derritiendo ante la dulzura de Eda. La dinámica entre ellos era absolutamente hipnotizante, sus miradas lo decían todo y las chispas volaban en cada escena. Claro que como buenos amantes de la farándula, no podíamos evitar notar que esa magia no se quedaba solo en la ficción. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem empezaron a sonar con fuerza, y poco después la noticia se confirmó. Éramos testigos de un cuento de hadas que se había hecho realidad. Los veíamos juntos en viajes, en cenas, en eventos, y nos encantaba cada segundo. Pero como ya sabemos, las historias de amor en el mundo de los famosos suelen ser como una montaña rusa. Un día están en la cima y al siguiente puede que todo se venga abajo. Y eso, lamentablemente, fue lo que pasó con Hande y Kerem. La relación llegó a su fin, y como suele ocurrir en estos casos, las especulaciones y los rumores no se hicieron esperar. Se hablaba de incompatibilidad de agendas, de diferencias de carácter, de terceros en discordia, en fin, todo un culebrón digno de cualquier telenovela turca. Y en medio de todo ese revuelo, Hande y Kerem mantuvieron silencio, al menos hasta ahora. Porque al parecer, Hande estaría dispuesta a hablar y a sincerarse sobre lo que realmente sucedió. Ahora bien, es importante aclarar que la información que estamos manejando no viene de una entrevista formal o de un comunicado oficial por parte de Hande. Se trata más bien de declaraciones que habrían salido de forma más informal, quizás en alguna conversación con amigos o colegas, y que se han filtrado a los medios. Y como suele pasar con este tipo de filtraciones, hay que tomar la información con pinzas, porque a veces se le añade un poco de salsa y puede que no sea exactamente lo que ocurrió en realidad. Pero independientemente de eso, creo que vale la pena analizar lo que se está diciendo, porque nos da una idea de cómo Hande estaría viendo ahora la situación y cómo habría cambiado su perspectiva con el tiempo. Entonces, ¿es exactamente lo que Hande habría reconocido? Bueno, según las fuentes que han filtrado esta información, ella habría confesado que en el momento de su relación con Kerem, no siempre fue justa con él. Al parecer, en algunos momentos se habría dejado llevar por sus propias inseguridades y por sus propios miedos, y esto habría afectado la forma en la que se comportaba con Kerem. Habría admitido que a veces se cerraba y no era capaz de comunicarse abiertamente,
lo que habría llevado a malentendidos y a conflictos innecesarios. También habría reconocido que en ocasiones, no le daba a Kerem el apoyo que él necesitaba y que se sentía frustrada por sus propias limitaciones. Vaya confesión, ¿eh? Y aquí es donde la historia se pone más interesante. Porque según parece Ande también habría dicho que ahora que ha pasado el tiempo y que ha podido reflexionar sobre lo sucedido, se da cuenta de que Kerem siempre estuvo ahí para ella. Habría reconocido que él siempre la apoyó en sus proyectos profesionales, que siempre la escuchó cuando lo necesitaba y que siempre la hizo sentir especial. Esto es un reconocimiento muy importante porque en el calor del momento, es fácil que nos dejemos llevar por nuestras emociones y no seamos capaces de ver las cosas con claridad. Pero una vez que la tormenta pasa, podemos darnos cuenta de los errores que cometimos y de las cosas que no supimos valorar. Es como si Ande hubiera tenido un verdadero proceso de crecimiento personal. Como si hubiera podido ver la relación con una nueva perspectiva y darse cuenta de que, aunque no funcionó, Kerem fue una persona muy importante en su vida y que siempre estuvo ahí para ella, a pesar de sus propios fallos. Y eso, mis amigos, es algo que habla muy bien de ella. Porque no es fácil reconocer nuestros errores y mucho menos hacerlo públicamente. Se necesita mucha valentía y mucha honestidad para decir, me equivoqué, no fui la mejor compañera y él siempre estuvo ahí. Ahora bien, algunos podrían preguntarse, ¿por qué Ande estaría hablando de esto ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo decide sincerarse sobre lo que pasó con Kerem? Bueno, las razones pueden ser muchas. Quizás ha llegado a un punto en su vida en el que se siente más segura de sí misma, y ya no tiene miedo de mostrar sus vulnerabilidades. O quizás simplemente quiere cerrar este capítulo de su vida de una manera sana y honesta. O tal vez, y esto es solo una suposición, quiere dejar claro que no tiene ningún resentimiento hacia Kerem y que a pesar de que las cosas no funcionaron entre ellos, guarda un buen recuerdo de la relación que tuvieron. Y es que, mis chismosos, las relaciones son complicadas. No hay una fórmula mágica para que todo salga bien. A veces, por mucho que queramos que una relación funcione, simplemente no es posible. Y eso no significa que uno de los dos sea el culpable, simplemente significa que no eran compatibles o que no estaban en el mismo momento de sus vidas. Lo importante es aprender de la experiencia, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto. Y precisamente eso es lo que parece estar haciendo Ande. Parece estar superando su pasado y mirando hacia el futuro con optimismo. Y es que desde que terminó su relación con Kerem, Ande no ha parado de trabajar. La hemos visto protagonizando nuevas series y películas, la hemos visto brillar en alfombras rojas y la hemos visto convertirse en una inspiración para muchas personas. Y eso demuestra que aunque las relaciones amorosas no siempre salgan como esperamos, siempre podemos salir adelante y seguir persiguiendo nuestros sueños. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, esta supuesta confesión de Ande sobre su relación con Kerem, nos deja varias reflexiones. En primer lugar, nos recuerda que todos cometemos errores en nuestras relaciones, y que es importante ser capaces de reconocerlos y aprender de ellos. En segundo lugar, nos enseña que el tiempo puede cambiar nuestra perspectiva y que lo que ayer veíamos de una manera, hoy podemos verlo de otra completamente diferente. Y en tercer lugar, nos muestra que la honestidad y la sinceridad son fundamentales en cualquier relación, tanto amorosa como de amistad. Y es que a veces, nos cuesta mucho ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Preferimos callar nuestros sentimientos y nuestras preocupaciones, por miedo a ser juzgados o a dañar a alguien. Pero en realidad, lo más honesto y valiente que podemos hacer es expresar lo que sentimos, aunque duela o aunque incomode. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y cuando nos guardamos las cosas para nosotros, lo único que conseguimos es hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Por eso me parece muy valiente y muy maduro que Ande haya reconocido sus errores y que haya admitido que no siempre fue justa con Kerem. Esto no la convierte en una mala persona, al contrario, la convierte en una persona más humana y más cercana a nosotros. Porque todos hemos cometido errores en nuestras relaciones, todos hemos tenido momentos de debilidad y todos hemos dicho cosas de las que luego nos hemos arrepentido. Y lo importante no es que hayamos cometido esos errores, sino cómo los afrontamos y que aprendemos de ellos. Y en el caso de Ande parece que ha aprendido mucho de esta experiencia. Parece que ha durado y que ha sabido sacar algo positivo de una situación que en principio no fue fácil. Y eso es algo que deberíamos aplaudir.
Porque al final, la vida no se trata de no cometer errores, sino de saber cómo levantarnos después de cada caída. Y Ande sin duda nos ha dado una gran lección de superación y de crecimiento personal. Ahora bien, muchos también se preguntarán qué piensa Kerem de todo esto. Si él también está dispuesto a hablar y a compartir su versión de la historia. La verdad es que hasta ahora, no hemos tenido noticias de que Kerem haya hecho ninguna declaración al respecto. Quizás prefiera mantener silencio y dejar que el tiempo se encargue de sanar las heridas. O quizás en el futuro también decida compartir sus reflexiones sobre esta relación. Lo que sí sabemos es que Kerem también ha seguido adelante con su vida, que también ha estado trabajando en nuevos proyectos y que también ha demostrado ser un gran profesional. Y al igual que con Ande, creo que deberíamos respetar su decisión de mantener silencio y no presionarles para que hablen de algo que quizás prefieren dejar en el pasado. Y es que al final las relaciones son algo muy personal y cada uno tiene derecho a gestionarlas como mejor le parezca. Algunos preferirán hablar y compartir sus sentimientos, mientras que otros preferirán guardar silencio y sanar en privado. Lo importante es que cada uno se sienta cómodo con la decisión que tome y que nadie se sienta presionado a hacer algo que no quiere. Pero independientemente de lo que hagan o digan en el futuro, creo que podemos estar de acuerdo en que Ande y Kerem nos regalaron una historia de amor que siempre recordaremos. Una historia que nos hizo soñar, que nos hizo reír y que nos hizo llorar. Y eso al final es lo que importa. Que nos hayamos podido emocionar con su amor en la ficción y que por un tiempo hayamos creído que también era real. Y aunque las cosas no hayan salido como esperábamos, siempre nos quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos hicieron vivir. Y bueno, mis chismosos, creo que hemos llegado al final de esta conversación. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan podido sacar sus propias conclusiones. Como siempre les digo, esta es solo mi opinión y cada uno puede tener la suya. Lo importante es que mantengamos el respeto y que no juzguemos a nadie sin conocer toda la historia. Porque al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tocado. Primero, hemos hablado de la supuesta confesión de Ande Erçel, en la que habría reconocido que no siempre fue justa con Kerem Bürsin durante su relación. Segundo, hemos repasado la historia de amor entre Ande y Kerem, tanto en la ficción como en la realidad. Tercero, hemos analizado las posibles razones por las que Ande estaría hablando de esto ahora. Cuarto, hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad y la sinceridad en las relaciones. Y por último, hemos hablado de la necesidad de respetar las decisiones de Ande y Kerem, sea cual sea el camino que decidan tomar. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por formar parte de esta gran familia. Me encanta leer sus comentarios y sus opiniones, así que no se olviden de dejarme sus impresiones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande ha hecho bien en sincerarse? ¿Creen que Kerem debería hablar también? Los leo con mucha atención. Y ahora sí, antes de despedirme, les pido un favor gigante: si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle a me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y no se pierdan nuestro próximo vídeo, que vendrá cargado de más chismecitos y análisis del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima.